Merci. OK. Alors, leçon numéro 4, Fifth, le speak dating. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la profession, on va parler de nos rêves, on va parler aussi de la conjugación de verbos de primer groupe. ¿D'accord? Vamos a hablar de, de las profesiones, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de la conjugación de verbos del primer grupo. ¿Ok? Entonces, antes, el speak dating, ¿de acuerdo? El speak dating es viene de inglés, son como citas, ¿de acuerdo? Son citas donde pues tienes que básicamente hablar de ti, platicar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué son y vamos a aprender vocabulario. Vamos a empezar leyendo este documento, ¿de s'appelle French Mid English, la soirée linguistique du Tree Club. ¿De Entonces, estas también son soirée linguistique, que es más que nada como para intercambiar o para practicar algún idioma. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. A ver, José, ¿tú me escuchas? José? Ok. Leslie, ¿tú me escuchas? Oui. Okay. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Oui. French, mais English? Oui. La soirée linguistique du Free Club. Bruce Smith es un acteur et journaliste américain francophone. Il rêvait de créer des contacts entre deux communautés. ¿Cómo se dice, por favor? 20 000. 100,000 20. francophones. 20 000. Como 20, 20 000. 20,000 francophones est parti à Los Angeles et les migrants de Californie francophiles. Très bien. Merci, merci beaucoup. Entonces dice, on va répéter. Bruce Smith est un acteur et journaliste américain francophile. D'accord? Dice, Bruce Smith es un actor et journaliste. ¿Alguien sabe qué es journaliste? ¿Se acuerdan? ¿Como periodista? Periodista, très bien. Américain francophile. Dice, il rêve de créer des contacts entre deux communautés. ¿Alguien sabe qué es rêve? Rêve, el verbo rêver. El verbo rêver. ¿No? Soñar. Soñar, exactamente, soñar. Dice, il rêve de créer des contacts, como él sueña con crear. Él sueña con crear contactos entre dos comunidades. Los 20,000 francófonos que viven en Los Ángeles y los miles de californianos, como que les gusta francófil, como que les gusta la cultura francesa. ¿De acuerdo? Entonces, algo que pueden aprender de aquí es la expresión rêver de quelque chose o de faire quelque chose. Quelque chose. ¿Qué significa rêver de faire quelque chose? Bueno, significa soñar con hacer algo. Soñar con hacer algo. Por ejemplo, si je dis je rêve d'aller en France. ¿Qué significará? Je rêve d'aller en France. ¿Qué creen que significa? ¿Alguna idea? Je rêve d'aller en France. ¿No? Bueno, significa como sueño con ir a Francia. O es mi sueño. Ir a Francia es mi sueño. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no. Luego de la licence. Nous rêvons de finir la licence.
Soñamos con terminar la licencia. D'accord? Soñamos con terminar la licencia. Rêver de faire quelque chose. ¿De acuerdo? Oui, des questions avant de Sí. continuer? Non? Ok, Non, d'accord. on continue alors. Vamos a ver, continúa. Jimena, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Le 10 février, il réalise soirée Meet English. Les concepts d'exemple. Un anglophone rencontre un francophone 7 minutes en français, puis 7 minutes en anglais. Très bien, merci. Le 10 février. 10. Recuerda que cuando los números 10 y 6, cuando la siguiente letra empieza por vocal, perdón, por consonante, ya no se dice como 10 février. Se quita la S, nada más dices le 10 février. ¿D'accord? Sí. Très bien. Dice el 10 de febrero, como él cumple su sueño con la soirée, es como la fiesta, la soirée French Meeting English. Luego como la fiesta que se llama como, esto se llama, ¿no? French Meeting English. Dice, el concepto es simple. Un anglófono se encuentra con un francófono 7 minutos en francés, después 7 minutos en inglés, ¿no? Entonces, el objetivo es como intercambiar, practicar, o más bien practicar, ¿de acuerdo? Quien habla inglés, pues enseña inglés, y quien habla francés, enseña francés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Quickly, ¿quién es Quickly? Quickly. Es que no veo su nombre. Nada más me parece así como Quickly. ¿Aló? No. No, ok, continuamos. Romeli, ¿me escuchas? Romeli Baena. Oh, sí, soy yo. Ah, ok. Quickly. Es que conecté mi celular. Sí, Ah, ok. me conecté mi celular. ¿Eres Edgar? Oui, Ah, ok, très bien. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? oui. Ensuite, il passe à autre partenaire après l'esprit d'attente. Dating, como no, dating. Ah oui, dating. Voici le speak dating linguistique. Thème de la soirée, travail et loisir. 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 Très bien. Dice ensuite, después, il passe a un autre partenaire. Ellos pasan como con otra persona para hablar. Après le speed dating, después de este evento, aquí tenemos el speed dating linguistic, ¿de acuerdo? Como es charlas rápidas para intercambiar habilidades lingüísticas, ¿de acuerdo? El tema de la noche, trabajo, lo hacía. ¿Alguien sabe qué es lo hacía? No, Liam. ¿Perdón? No, prof. ¿Como ocio? Ajá, como ocio, pasatiempos, hobbies, ¿de acuerdo? Entonces ese es el tema como de la soirée. El trabajo y Trabajo y pasatiempos. pasatiempos. Trabajo y pasatiempos. Entonces, este tipo de, pues, de eventos, ¿de acuerdo? Son precisamente para eso, para practicar un idioma. Y también normalmente lo hacen como para conocer personas, ¿de acuerdo? Para conocer personas. Por eso se llaman como dates, como citas. Ok, ¿alguna pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Para cuestión? No. Ok. Entonces, vamos a pasar. Ok, entonces aquí, ojo con la frase. Rêver de faire quelque chose, ¿d'accord? Rêver de faire quelque chose. La vuelvo a repetir para los que no estuvieron. Rêver de faire
quelque chose significa como soñar con hacer algo, ¿d'accord? Por ejemplo, la frase, il rêve de créer des contacts entre deux communautés, ¿qué significa? ¿Qué creen que signifique? Él sueña con crear contactos entre las dos comunidades. ¿De acuerdo? ¿Qué comunidades? Bueno, los 20.000 francófonos que viven en Los Ángeles y los miles de californianos que como que les gusta la cultura francesa. ¿De acuerdo? Rêver de faire quelque chose. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, continuamos entonces. No. Vamos ahora al documento número 2. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar la conversación y después vamos a asociar las fotos a Pierre o a Susan, ¿de acuerdo? Entonces van a haber dos personas que van a hablar y ustedes tienen que escuchar. Nada más déjenme volver a compartir porque compartí sin audio. Está. Ok, entonces me dicen si escuchan, ¿de acuerdo? Oui. Oui, d'accord. Leçon 4. Vive le speak dating. Activités 3, 4 et 5A. Alors, Suzanne, tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie? Dans la vie, ça signifie quel est ton travail? Quelle est ta profession? Ah, ok. Je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital Shriners pour les enfants aux emergencies. Aux urgences. Oui, aux urgences. J'aime beaucoup mon travail parce que nous sauvons des enfants tous les jours. Super! Merci. Et toi, Pierre, tu fais quoi dans la vie? Bravo, Suzanne. Moi, je suis journaliste, correspondant de presse. Correspondant de presse. Tu informes la presse française, c'est ça? C'est ça, oui. Et après le travail, je fais du théâtre. Je suis comédien, mais pas professionnel. C'est ma passion. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu fais quoi après le travail? Je travaille beaucoup. Je suis fatiguée après le travail. Mais j'ai une passion. J'étudie la médecine. C'est ton travail, ça, non? Oui, mais je rêve de devenir médecin. La médecine, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, non? Ok, très bien. Vous avez bien écouté? ¿Vous avez compris? Oui. Ok. Entonces, hay muchas cosas importantes. Una cosa importante, ¿cómo le preguntan a alguien? Como, ¿en qué trabaja? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo preguntan a alguien? Como, ¿a qué se dedica? ¿Qué es que tu fais dans la vie? ¿Se escucharon esta pregunta? ¿Qué es que tu fais dans la vie? Oui. Oui. Entonces, esta, ¿qué es que tu fais dans la vie? Significa como, ¿a qué te dedicas? O ¿de qué vives? ¿De acuerdo? ¿De qué vives? Es decir, como, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De acuerdo? ¿Qué es que tu fais dans la vie? Ahora, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos, ¿de acuerdo? Tenemos 6 fotos. Vamos a asociar una a cada persona. Por ejemplo, en el audio habló Pierre y habló Susan. La primera imagen corresponde aquí. La primera image. Susan. Susan, très bien. L'image B, Pierre. Pierre. L'image C, Pierre. Pierre. L'image D,
Susan. Susan, E Susan. et Susan. F. Pierre. Pierre. Quel était le métier de Pierre? Quel est le métier de Pierre? Journaliste. Ok, très bien. Et quel est le métier de Susan? Enfermé. Infirmière. 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 Oui, Très bien. infirmière. Et quel est le loisir de Pierre? Le loisir. Théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Il fait quoi au théâtre? Il fait quoi? Vous avez entendu? ¿Escucharon? Comédien. Comédien. Très bien, comédien. Il est comédien. C'est comediante, d'accord? Et quel est le loisir de Susan? Médecine. Medicine. La médecine, oui. Elle étudie la médecine. Pardon, elle étudie la médecine. D'accord? Ella estudia médecine. Très bien, vous avez bien compris l'audio. Parfait. Alors, on va réécouter l'audio et on va lire après les. Hay 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 frases y las cifras. Y on va dire si les phrases son vraies ou faux. Vamos a decir si son falsas o verdaderas. Entonces vamos a escuchar de nuevo y vamos a responder a estas preguntas, ¿d'accord? Écoutez. D'accord. Leçon 4. Le speed dating. Activités 3, 4 et 5A. Alors, Suzanne, tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie? Dans la vie, ça signifie quel est ton travail? Quelle est ta profession? Ah, ok. Je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital Shriners pour les enfants aux emergencies. Aux urgences. Oui, aux urgences. J'aime beaucoup mon travail parce que nous sauvons des enfants tous les jours. Super! Merci. Et toi, Pierre, tu fais quoi dans la vie? Bravo, Suzanne. Moi, je suis journaliste, correspondant de presse. Correspondant de presse. Tu informes la presse française, c'est ça? C'est ça, oui. Et après le travail, je fais du théâtre. Je suis comédien, mais pas professionnel. C'est ma passion. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu fais quoi après le travail? Je travaille beaucoup. Je suis fatiguée après le travail. Mais j'ai une passion. J'étudie la médecine. C'est ton travail, ça, non? Oui, mais je rêve de devenir médecin. La médecine, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, non? Très bien. Alors, on va dire si les phrases sont vraies ou faux. D'accord? Attendez-moi. Voilà. Alexis, est-ce que tu peux lire la première phrase, s'il te plaît? Oui, Susan fait par son travail. OK. Cette phrase est vraie ou faux? La phrase Vrai. est vraie. Très bien. Vrai. Ah non. Non. C'est faux, non? C'est faux, Certo. c'est faux parce qu'elle aime son travail. D'accord? Elle aime son travail. Très bien. On continue. Et America, est-ce que tu peux lire la deuxième phrase, s'il te plaît? Vrai.
Lis la phrase, s'il te plaît. Urgency, les médecins sauvent la vie des enfants. Ok. Aux urgences. Aux urgences. Urgences, Ok. Les médecins les médecins sauvent sauvent la vie des enfants. la vie des enfants. Très bien. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bien. Numéro 3. Pardon, numéro C. C. José, ¿tú me écoutes? Non? Jessie, C. Oui. Pierre informait la presse américaine. Vrai ou faux? Jessie? Vrai. Vrai. ¿Vous êtes d'accord? ¿Están de acuerdo? ¿C'est vrai? Faux. Faux. Era la prensa francesa. Oui, exactement. Pierre informe la presse française, pas la américaine. ¿D'accord? Entonces, Pierre informa la prensa francesa. ¿D'accord? Très bien. Merci beaucoup. On continue. Edgar? ¿Tu me écoutes, Edgar? D? Oui. Oui. Est-ce que tu peux lire la phrase D, s'il te plaît? Oui. La passion de Pierre, c'est le théâtre est vrai. Très bien. Vrai. Phrase E, Jimena? Après le travail, Suzanne étudie la médecine. Vrai. Vrai. Très bien. Et finalement, Alexis? Oui. Susan faisait faire du théâtre. Vrai. Vrai ou faux? Vrai? Oui. Ou vous êtes d'accord? Faux. C'est faux parce que Suzanne rêve de devenir médecin. ¿Qué significa? Suzanne rêve de devenir médecin. ¿Qué significa? Suzanne rêve de devenir médecin. ¿Qué creen que significa? Significa como que Susan quiere o sueña con convertirse en médico. ¿D'accord? Rêve de devenir. Devenir es como convertirse en, volverse. ¿D'accord? Susan sueña con convertirse o sueña con volverse médico. ¿D'accord? Entonces, por eso es faux, porque ella no quiere hacer teatro, ella quiere Oui. convertirse en médico. D'accord. Ok. ¿De cuestión? ¿No? ¿Para cuestión? Muy bien. No. Vamos a ver ahora a la siguiente página. ¿De acuerdo? La siguiente página. Y tenemos una tablita. ¿De acuerdo? Una tablita. ¿Esta tablita de qué es? Es de los verbos de primer grupo. ¿Cuáles son los verbos de primer grupo? Los que terminan en ER. ¿De acuerdo? En En ER, muy bien. Y si se acuerdan, hay reglas, ¿de acuerdo? Hay reglas para conjugar este tipo de grupos. ¿Alguien se acuerda de la regla? Saca la raíz. Ajá. Son 7 que son de la misma pronunciación. Ajá. Pues la escritura inicia con, nada más con tú, inicia con S. Digo, termina con S, se le agrega S y las demás se le quita la radical nada más. El final. Ok, muy bien, sí. Tenemos un radical, ¿de acuerdo? Una raíz. Y ya nada más a esa raíz se le van a agregar unas terminaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué terminaciones? Bueno, si se acuerdan, son estas. E
No, perdón. ES, E o NS, EZ. ¿Y cuál es el último? ENT. ENT. Muy bien. Entonces le vamos a agregar estas terminaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo sería para travailler? Je Travail. La pura. Je travaille. travaille. Très bien. Después, Tu travailles. tu Avec travailles. S. Muy Avec S. bien. Tu travailles. Después, il. Elle travaille. Muy bien. Nous. Nous travaillons avec un S. Très bien, nous travaillons. El de vous ya está, vous travaillez. Et il. Il travaille avec ENT. NT. Muy bien. Ojo a la pronunciación. Je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. ¿Ya? Para je, para tú, para il y para il en plural, la pronunciación es la misma. Solamente cambia para nous. Nous travaillons y para vous, vous travaillez. ¿D'accord? ¿Sí? Oui, d'accord. Ok, a ver, voy a preguntar a América. ¿Tú me escuchas? ¿América? Oui. Ok. ¿Puedes ayudarnos? ¿Cómo conjugarías el verbo aimer? Así al oral nada más. Al oral. J'aime. 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 Tu mets. Il aime. Nous sommes. Nous aimons. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment. Ils aiment. Ils s'aiment. Très bien. Recuerda. J'aime. Tu aimes. Il aime. Ils aiment. ¿De acuerdo? La pronunciación para esos cuatro es la misma. Nada más cambia para nous y para vous, que sería nous aimons, vous aimez. ¿D'accord? Muy bien. Leslie, ¿cómo conjugarías el verbo informer? Je informais, tu informais, elle informait, nous informons, vous informez, elle informait. Ok, ojo. Ojo, primero, recuerda, ¿por qué letra empieza el verbo? I. Por I. Entonces, ¿qué va a pasar con je? Contracción. Hay una Liaison. contracción. ¿De Liaison. acuerdo? Liaison. Entonces ya no sería je Profesor. informe. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? una disculpa, es que se me fue el internet. Ah, ok. No, no te preocupes. Disculpe, por favor. Ok, no pasa nada. ¿Cómo se pronuncia? Ah, se pronuncia informer. Ah, el verbo es informer. ¿De acuerdo? El verbo es informer. Y recuerden, como empieza por una vocal, el pronombre je se hace una liaison. ¿De acuerdo? Y ya no sería je informe. No. Sería j'informe. J'informe. ¿D'accord? J'informe. Después sería tu informes, il informe, nous informons, vous informez y finalmente ils informent. ¿D'accord?
Recuerden, la última ENT no se pronuncia. La ES no se pronuncia. Y la E no se pronuncia. Las únicas que se pronuncian son la ONS y la EZ. ¿D'accord? Oui, d'accord. Ok, très bien. Siguiente. Edgar, est-ce que tu peux m'aider à lire? Tu peux prononcer la conjugaison? Puedes decir la conjugación. Oui. Je rêve, tu rêves, il, elle, on rêve, nous rêvons, vous rêvez, il rêve, elle rêve. Très bien, parfait. Et finalement, Jimena. Sauver. Sauver. ¿Cómo conjugas el verbo sauver? Jimena, ¿tú me escuchas? ¿Me escucha? Oui, on t'écoute. Je sauve, Sauf. tu sauves. Ok. Je sauve, tu sauves. Il, elle, on sauve. Nous sauvons. Sauvons, Vous très bien. Vous sauvez. Il, elle sauve. Parfait, très bien, merci beaucoup. ¿Qué significaba el verbo sauver? Soñar. Salvar, salvar, sauver, salvar. D'accord? Sauver, salvar. Travailler. Trabajar, Aimer. buscar, Informer. informar, Formar. Rêver. Soñar. Soñar. Y sauver. Salvar. ¿D'accord? salvar. Muy bien. Entonces, todos estos son verbos de primer grupo. Recuerden, la gran mayoría de verbos utilizados pertenecen a este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, saber conjugarlos es muy importante. ¿De acuerdo? Saber conjugarlos es muy importante. Muy bien. La reunión va a acabar en menos de un minuto. Termino esta reunión y pueden entrar con el mismo link. ¿De acuerdo? D'accord. Gracias. Oui, d'accord.